De pie los profesores. Buenos días y buenas noches a los amigos de Despertando al Magisterio y de Hablan los Educadores. Hoy es lunes, día 14 del mes de agosto del año 2023. Gracias nuevamente por estar ahí, conectados y conectadas con los espacios de orientación y de reflexión del Magisterio Nacional. Sus programas Despertando al Magisterio y Hablan los Educadores. Hoy, como todos los lunes, en Despertando al Magisterio y Hablan los Educadores, contamos con la presencia del profesor Juan Valdés. Buenos días y buenas noches, profesor Juan Valdés. ¿Cómo está usted? Muy bien, saludos, don Julio, y saludos a toda nuestra audiencia. Es un placer estar con ustedes nuevamente. Bueno, don Julio, la semana pasada tuvimos un acontecimiento inesperado en el país sin precedentes. Y es el acontecimiento de la aprobación de dos nuevas ordenanzas. Dos nuevas ordenanzas que nos demuestran que se sigue jugando en el país con el derecho de los niños y los docentes dominicanos a tener libros definitivos. El martes pasado, en una acción sin precedentes en la historia de la educación dominicana, se aprobaron dos ordenanzas que debió haber sido distinto su aprobación. La ordenanza mediante la cual se aprueba la bibliografía de los libros de texto para las escuelas públicas se aprobó a la misma vez que se aprobó la adecuación y modificación curricular en la cual se basaron los contenidos de esos libros de texto. Lo que te dice la ordenanza establecida y la Ley General de Educación es que los libros de texto deben estar basados en un currículo vigente y aprobado. Pues acá, como nunca antes en la historia, el mismo día que aprueban el currículo revisado, actualizado, entonces te aprueban los libros de texto en los cuales se basaron esos libros. Una obvia violación a las leyes, a las normas técnicas y pedagógicas, y de nuevo, un juego con el derecho de los niños y de los docentes dominicanos a tener libros definitivos, porque en nuestro país, en 2021 y 2022, después de 6 años de revisión y de adecuación, se aprobaron nuevos libros de texto, de hecho, 405 títulos nuevos, y de estos, 72 libros para primaria y secundaria se aprobaron y se compraron los libros del nivel primario en formato físico y los del nivel secundario en formato digital. El tema es que la normativa vigente te explica que tú no puedes realizar libros de texto en base a un currículo que no ha sido previamente aprobado y actualizado. Aquí lo hicieron el mismo día, ambas cosas. En particular, lo que hemos visto en el último año, los últimos 10 meses que el ministro Ángel Hernández ha estado en el puesto, es una constante inestabilidad en el tema de los libros de texto, ya que el ministro Ángel Hernández constantemente cambia la narrativa sobre los libros de textos escolares. Y un día te dice una cosa y otro día te dice otra. Obviamente aquí se está jugando con algo tan básico como los medios y recursos para el aprendizaje, que tienen un efecto enorme en la calidad de la educación. Y yo quisiera que escucháramos algunas de las declaraciones anteriores del ministro Ángel Hernández. Porque nosotros vamos a cargar en una plataforma que estamos elaborando también, diseñando, 200 libros que fue. Nosotros hicimos 200 libros para el sistema educativo. Y esos 200 libros que cubren la gama de las asignaturas que hay en el sistema educativo nuestro, todos van a estar disponibles en una plataforma digital. Ahora, vamos a imprimir en físico a ese nivel de edición, que como usted puede ver es de primera categoría, ¿verdad? A ese nivel de edición vamos a imprimir todos los libros de preescolar, los libros de primaria, los primeros 3 grados de primaria, y a partir del 4º de primaria vamos a imprimir español, matemáticas, ciencias sociales y ciencias naturales, de todos los grados hasta el término de bachillerato. Significa que es probablemente, y todos los libros de inglés. Bueno, el ministro vive cambiando la historia. El 31 de mayo, ante el periódico Diario Libre, el ministro había prometido y declarado
que los 13 millones de libros que necesitan los estudiantes van a estar disponibles en las escuelas públicas. Sin embargo, en esta entrevista reciente que hizo con la periodista Yulisa Céspedes, empezaba a cambiar la historia, que hablaba solamente de 5 asignaturas: español, matemáticas, sociales, naturales e inglés. Pero si ustedes se fijan precisamente en la distribución del tiempo para la jornada escolar extendida y las asignaturas que deben agotarse, deberían ser 8, no 5. O sea que se están dejando fuera de los libros del segundo ciclo del nivel primario 3. Y en secundaria, el ministro está hablando de libros digitales. Entonces, no es cierto que esos 13 millones de libros van a estar disponibles dentro de 2 semanas para el inicio del año escolar. Continuemos viendo qué más declaraba el ministro Ángel Hernández al respecto hace unas semanas. ¿Está el sistema educativo dominicano en condiciones de pedir uso de material digital, de libros digitales, o les funcionan mejor a los niños los libros impresos? Es una excelente pregunta. En verdad, todo tiene que ver con el nivel de formación de las personas. Para educación básica es preferible que sean libros impresos en todos los grados de la educación primaria, porque ahí es donde los niños están desarrollando sus habilidades lectoras y su autonomía, su estrategia de aprendizaje. Los libros digitales serían más útiles para los niños de secundaria. Los niños de secundaria, especialmente los que están ya tercero, cuarto, quinto, sexto de secundaria, que ya tienen una estrategia de aprendizaje bien incorporada y tienen una disciplina para poder estudiar por sus propios medios, ¿verdad? De modo que yo creo que lo más conveniente es fortalecer en la primaria y preescolar el libro impreso y dejar las novedades, en este caso la incorporación de lo digital para los demás grados. Pero eso no significa que todos los libros no estén en digital. Nosotros vamos a tener todo en digital, lo de primaria y lo de secundaria, para que todo el que quiera interactuar con esos libros lo pueda hacer. Entonces, pero pienso que lo fundamental es que sean impresos. Bueno, aunque el ministro dice que piensa que lo fundamental es que sean impresos, los libros del nivel secundario no los ha referido como libros impresos, sino como libros digitales. Y fíjense por qué yo siempre digo que la educación es una ciencia. Perdón, don Juan. Si él habla y tienen entonces los estudiantes dominicanos, los equipos que se le han entregado, tienen la capacidad para descargar esos libros, o sea, los resisten los equipos que tienen. No es solo eso, a eso iba. Yo siempre digo que la educación es una ciencia. Y yo siempre he tildado al ministro de Educación de ser un mitómano, porque él dice las cosas que él cree sin ningún tipo de verificación científica, sin ningún tipo de validación técnica en la investigación. No, lo digo porque él mismo ha dicho que los equipos que le entregaron a los estudiantes en pronunciamientos anteriores son equipos que no tienen la capacidad para poder descargar los libros digitales. Él mismo lo había dicho anteriormente. Entonces ahora dice que para secundaria van a tener los libros digitales. Entonces, por eso es mi pregunta. No es solamente, estoy totalmente de acuerdo con usted. Claro que no. Por lo menos las investigaciones que están en curso en el Observatorio Educativo en estos momentos, que se basan en el estudio sobre las condiciones de inicio del año escolar, demuestran que los equipos que se entregaron a los estudiantes, y esto es algo preliminar, debo decirlo, porque el estudio no está concluido, la mayor parte de los estudiantes ya ni siquiera tiene esos equipos en uso, y un gran número de estos, de los que todavía lo tienen, no están en buenas condiciones y deben ser reparados. Pero yo voy al tema de la naturaleza del aprendizaje y de los mitos del ministro de Educación. A él se le ha preguntado que si cree que los niños del país están en condiciones de aprender de forma digital. Y el ministro obviamente ignora toda la investigación científica, porque él dice que él entiende que quienes deben tener los libros digitales son los niños de secundaria y no los niños de primaria. Pero ¿qué dice la investigación científica sobre la digitalización y el aprendizaje?
Fíjense algo que está aquí en pantalla. Este libro que ustedes ven en pantalla es un libro del proyecto de aprendizaje visible de Claude Sider. Yo soy ingeniero de sistemas de computación, especialista en aprendizaje de lenguas asistido por computadoras. Y yo en lo que me baso es en la investigación científica. Y sobre la digitalización y el aprendizaje hay muchos mitos. Mitos como los que acaba de expresar el ministro de Educación en esa entrevista. El proyecto de aprendizaje visible es la colección de investigaciones y datos educativos empíricos más grande del mundo, recopilada por el Dr. John Hattie en el transcurso de más de 15 años de investigación e interpretación sobre el uso de la tecnología en la enseñanza-aprendizaje. Ese gráfico que ustedes ven acá es la medición científica de qué efecto tiene la digitalización en el aprendizaje. Y ese gráfico, les pido disculpas porque está en inglés, todos estos libros realmente yo los manejo en inglés, te da un tamaño ideal de impacto del uso de la tecnología para mejorar el aprendizaje, donde 0.2 es el promedio. Por debajo de 0 y por encima de 0.2, acercándose a 1, es ideal o alto. Y fíjense cómo es que se mide. Esto que ustedes ven en pantalla es precisamente el instrumento de medición que se utiliza científicamente para determinar qué efecto tiene la digitalización en el aprendizaje en el ser humano. Un D igual a 0.21 está por encima del promedio y es positivo. Entonces, ¿qué es lo que te dice la ciencia? Que los tamaños del efecto de los factores relacionados con la digitalización en las etapas de educación primaria, secundaria y terciaria demuestran que no hay un aumento continuo ni una disminución continua de la influencia en varios grupos de edad. Señores, lo que demuestra la investigación científica es todo lo contrario a lo que ha declarado el ministro. Donde más efecto tiene la digitalización en el aprendizaje es en el nivel primario. Más allá de los mitos que cualquiera que no obedece a lo que es la investigación científica pueda decir. Pero fíjese que el tamaño del impacto de la digitalización en el aprendizaje en los estudiantes de nivel primario es 0.44. En el nivel secundario es apenas 0.30. Y en el nivel terciario, a nivel superior, es 0.42. O sea que las ideas del ministro no se basan en la investigación científica, ni tampoco en el metaanálisis que tienen proyectos científicos como el de aprendizaje visible. En conclusión, es todo lo opuesto. En el nivel primario, demuestra la ciencia, es donde más efecto tiene la tecnología en el aprendizaje. Él ha dicho lo contrario. ¿Por qué? Simplemente porque él no tiene los libros de secundaria listos. Y dice, vamos a hacerlos digitales. Y como usted dice, don Julio, lamentablemente, la infraestructura tecnológica de nuestro país en este momento no permite el desarrollo de programas a nivel digital. Y voy a otro aspecto. Perdón, Juan, ¿no será esa una de las causas por la cual él descarta los libros digitales en primaria, a sabiendas primero de que los estudiantes no tienen los equipos y que además las condiciones para que ese proceso se dé tal vez no son adecuadas en la República Dominicana, porque entonces necesitarían tener el equipo en condiciones, tener energía eléctrica, bueno, después de descargado, tal vez la conexión a internet. O sea, ¿no sería que las condiciones no están dadas en la República Dominicana para eso? Entonces, si no están dadas para primaria, tampoco están dadas para secundaria. Yo le pregunto, ¿no? Si no cree que él se apoya, que es lo que debió decir. Lo primero es que si ese fuera el razonamiento para el nivel primario, también debe serlo para el nivel secundario. Realmente, los libros físicos tienen mayor efecto que los libros digitales en el nivel primario. Lo que no es cierto es que los estudiantes de secundaria a nivel de investigación científica tengan mejor desempeño a través de la digitalización que los de primaria en el uso de la tecnología, que es la premisa en la cual él se está basando. Sin embargo, el problema no es ese.
El problema es que esos libros no han sido enviados a imprenta porque el tiempo no les da, porque él se puso a estar prometiendo para poder justificar la locura de descartar todos los títulos, los 405 títulos que ya teníamos en el país aprobados. Ahora dice que los va a hacer digitales. Y usted tiene toda la razón. Inclusive voy al otro punto. La naturaleza del aprendizaje. El ministro está partiendo de premisas muy falsas. La primera es que él parte de que todos los estudiantes tienen el mismo perfil cognitivo y que tienen el mismo estilo de aprendizaje y que tienen la misma preferencia de aprendizaje. Todos los seres humanos tienen un perfil de cómo aprenden mejor. Y no es cierto que todos los estudiantes de secundaria de este país están en el perfil de la digitalización. Eso es un disparate conceptual, porque la tecnología es un instrumento, es un apoyo. La tecnología, ninguna investigación científica, para que ustedes lo sepan, a nivel tecnológico, demuestra que a través de la tecnología se aprende mejor que sin ella. Eso no es lo que demuestra la investigación científica. De hecho, es importante que sepamos que la naturaleza del aprendizaje en el ser humano no ha cambiado en millones de años. Lo que ha cambiado es la tecnología, no la naturaleza del aprendizaje en el ser humano. Ese libro que ustedes ven en pantalla, que está en inglés, se titula Más pedagogía, menos tecnología, dice. Y dice, poniendo primero el aprendizaje que la tecnología. ¿Por qué? Porque usted tiene que entender la naturaleza del aprendizaje antes de intentar insertar la tecnología para que todo el mundo aprenda, porque no todo el mundo aprende de esa forma. Por no hablar de lo que usted dice, de que no tenemos la infraestructura en términos de equipos, de conectividad, de seguimiento. Señores, poner 200 libros en una plataforma no significa que los estudiantes van a ir a estudiar con esos libros. Es más, ni siquiera significa que ellos van a tener acceso. Para eso, en los sistemas que se basan en la digitalización, hay todo un sistema de seguimiento, de estímulo, de informes, de apoyo. La digitalización en la educación es una infraestructura compleja. No es que poner 200 libros en una plataforma sea garantía de nada. Los niños, los adolescentes, los adultos tienen millones de libros digitales gratis en la Internet. Y eso no significa que los lean y los estén estudiando. Eso es verdad. Entonces, porque eso requiere toda una infraestructura tecnológica. Quienes somos especialistas en tecnología educativa, conocemos la complejidad de la digitalización en la educación y no los mitos. Entonces, continuemos precisamente con lo que ha dicho el ministro, porque él, el martes pasado, insisto, violando la ley, aprobó tanto la adecuación curricular como los nuevos libros. Pero eso debió hacerse en un orden inverso. Primero, todo el país debió haber conocido la adecuación. Esta debió haberse discutido abiertamente, que no se hizo, y debió haberse aprobado y validado. Y luego debieron entonces ellos trabajar en la realización de libros, luego que hubiéramos tenido, en ese caso, una adecuación curricular aprobada por el Consejo Nacional de Educación. Don Juan, ¿cuál fue las observaciones que hizo el observatorio, si hizo alguna, a la adecuación curricular? Porque el ministro lo vi en una entrevista con un periodista donde, bueno, estaba alterado. Y él dijo que todo eso, que quién le dijo a ese periodista que eso no había sido aprobado, que en todos los estamentos eso contó con la aprobación. Eso es falso. Entonces, pero lo primero es... ¿cuáles fueron las observaciones directas, puntuales, que hizo el observatorio a la adecuación curricular? Si es que la primera observación es que a nosotros en el país nunca se nos mostró un informe que evidenciara qué era lo que se quería adecuar. O sea, del currículo anterior, según la investigación, según los informes, qué era lo que no funcionaba y por qué había que adecuarlo. Eso aquí no se discutió abiertamente. El ministro confunde el deber y la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación de dar seguimiento al diseño curricular y su adecuación con el deber y la responsabilidad que tiene el Ministerio de Educación de rendir cuentas y de socializar
con todos los actores educativos cualquier transformación curricular en este país. Porque el ministro tiene un modus operandi de un monarca. Él no entiende que esto es una democracia, no una monarquía. Entonces, hay muchos aspectos de la adecuación curricular que en un programa posterior me gustaría discutir con ustedes, pero brevemente les informo que aquí se ha confundido la transversalidad con la integración curricular. Inclusive, cuando usted ve los indicadores de logros, ahora se han mezclado 3 tipos de competencias fundamentales dentro de un solo indicador. Y en términos semánticos, en el diseño de los indicadores hay muy poca coherencia y comprensión. Y yo no sé cómo es que ahora los profesores van a poder trabajar con indicadores que no han sido calibrados psicosométricamente ni semánticamente y que no tienen mucha coherencia. Ojo, por eso es un tema más técnico que en un programa posterior más detalladamente yo puedo explicarles. El punto es que la ordenanza del Consejo Nacional de Educación, que el pasado martes aprobó una bibliografía de libros de textos escolares, es violatoria al artículo 31 de la ley 107.13, ya que durante meses, desde el Observatorio Educativo, se ha exigido un informe técnico y económico que justificara la elaboración de nuevos libros de texto. Y se ha cuestionado al Consejo Nacional de Educación por permitir la elaboración de dichos libros sin exigir tal informe. Don Julio, el problema comenzó cuando el ministro, a pesar de tener 405 títulos aprobados después de un proceso de 6 años de revisión, dijo que había que hacer nuevos libros. Yo insisto, el Estado, el ministerio, tiene derecho a hacer sus propios libros, pero además de ese derecho, tiene el deber de demostrarle al país que sabe lo que está haciendo y tiene el deber de hacerlo transparentemente y tiene el deber de garantizar que esos nuevos libros van a ser hechos con calidad y a tiempo. Ninguno de esos 2 factores han sido demostrados, porque al día de hoy, faltando 2 semanas para el inicio del año escolar, los libros ni están. 13 días le quedan. ¿Cuántos días? 13 días, porque es el día 28, 13 días, 14 bueno, para el día 28. Ustedes piensa, van a ver al final de mi alocución de hoy. Los informes que usted tiene desde el observatorio, por ejemplo, sobre todo este cumplimiento del inicio del año escolar y sobre esto que el ministro dijo, se lo voy a poner para que usted me dé su opinión. Para el próximo año escolar, ustedes van a tener los registros a tiempo. El currículo del primero lo van a tener, el currículo del segundo lo van a tener a tiempo, el libro. Van a tener los libros de texto a tiempo. ¿Qué significa eso? Ustedes van a tener los libros de preescolar, de primaria, los 3 primeros grados completos. A partir del segundo ciclo de primaria van a tener 5 libros impresos: español, matemáticas, ciencias sociales, ciencias naturales e inglés, en todos los grados, de cuarto de primaria al sexto de bachiller. Todos los cursos lo van a tener a tiempo. Dice que en primaria van a tener todos los libros impresos. Sin embargo, lo que ha dicho recientemente es que solo son 5 de 8. Y ha dicho que en el segundo ciclo de primaria solamente van a tener 5 libros impresos, porque todavía faltarían 3. Y cuando llega a secundaria, él no habla de libros impresos. O sea que está mintiendo abiertamente, porque hace tiempo que le estamos diciendo al ministro de Educación que nosotros sí entendemos que el ministerio tiene el derecho de hacer sus propios libros, pero insisto, no tiene la capacidad en este momento. 1, porque ese es un proceso largo que debe agotar el Estado para instalar, como ha hecho, una unidad editorial que debe trabajar coordinadamente, cohesivamente, que debe desarrollar capacidad instalada, que debe hacer un ejercicio de creación de materiales, prueba, error, revisión, y que debe sobre todo respetar las leyes, porque usted no puede combatir a los monstruos convirtiéndose en un monstruo.
Y eso es lo que ha hecho, desgraciadamente, la presente gestión del Ministerio de Educación. Yo creo que la intención es buena. Lo que no ha sido bueno ha sido el manejo del ministro de Educación y que se base en una buena intención para violar las leyes, porque eso es igual de malo. En tal sentido, el artículo 31 de la ley 107.13 consagra el principio de la decisión bien informada, que dispone que para garantizar el acierto de normas administrativas como las ordenanzas del Ministerio de Educación, deberán recabarse los estudios, las evaluaciones, los informes económicos, los informes técnicos o científicos que sean pertinentes. Eso no se ha hecho. Aquí el ministro llega al puesto hace 10 meses y de inmediato viene con su idea que hay que hacer nuevos libros. Pero el ministro viene de un mundo universitario. El ministro no es especialista en educación escolar, por favor, ni tiene gran experiencia en el mundo escolar, ni ha estado involucrado en las investigaciones en los estudios sobre la educación pública preuniversitaria. Entonces, yo creo que la intención no es mala, pero lamentablemente usted no puede hacer lo bueno haciendo lo malo. Entonces, las alegaciones realizadas por los ciudadanos serán igualmente tenidas en cuenta para hallar la mejor solución posible en el reglamento, plan o programa. Pero el ministro no escucha a nadie. El ministro escucha a su círculo inmediato, en los cuales también hay un serio conflicto de intereses. Aquí la única viceministra que no es del mundo universitario es la viceministra de Asuntos Técnicos y Pedagógicos. Los demás viceministros que rodean al ministro de Educación son ex rectores y vicerrectores o decanos de las universidades privadas. Él mismo viene de ser presidente de la Asociación de Universidades y entonces le entrega la elaboración de los libros a las universidades. Parece que el ministro no entiende el principio de la ética y la integridad gubernamental y de la transparencia y de la rendición de cuentas, que el Ministerio de Educación no es una empresa privada, que usted hace lo que usted entiende. Tampoco entiende que es un funcionario público y que los funcionarios públicos se deben al público. Entonces, ¿por qué decimos que ha violado la ley? Porque el ministro no ha tomado la decisión de hacer libros nuevos en un fundamento bien informado, como requiere la ley, porque él nunca ha presentado nada que justifique por qué hay que elaborar nuevos libros de texto. Entonces, también han caído en contradicciones y mentiras muy obvias. Lo primero es que ellos mismos dicen que ahora los libros que hicieron los editoriales anteriores no son válidos porque no se basan en un currículo previamente aprobado. Pero, señores, los libros que ha hecho el ministro tampoco se basan en un currículo previamente aprobado, porque esos libros se basan en un currículo que fue aprobado el pasado martes. Escuchemos. El ministerio va a darle los libros a los estudiantes, va a imprimir, y lo quiero anunciar al país, todos los libros van a estar desde el nivel inicial, los 3 niveles del nivel inicial, incluyendo los niveles de abajo, que tenemos la colaboración de Inicia, para desde 0 años hasta 6 años cubrir a los estudiantes. ¿Y ellos tienen esos mismos libros? Ellos no los tienen, nosotros los tenemos. Ellos no los tienen esos libros. Entonces ellos no pueden vender. ¿Qué vean? Bueno, ellos, primero, para poder vender, en este caso, a partir de ayer, tienen que adaptarse al nuevo currículum. Fíjense algo importante. O sea, un currículo que fue aprobado el pasado martes, el director de la unidad editorial del Ministerio de Educación dice que para poder tener nuevos libros de texto en la escuela pública tienen que estar basados en este nuevo currículo. Pero ellos lo aprobaron el martes pasado. Y otra cosa, yo insisto, entonces, ¿cómo es que los libros que ellos tienen son válidos si no fueron hechos en base a un currículo previamente aprobado? O sea, que han sido hechos en base a un currículo que todavía estaba hasta el martes en validación, en revisión, en adecuación. O sea, obviamente mintiendo y violando la ley. El ministerio va. Vamos a ver qué más dice el ministerio al respecto. El ministerio va. El punto es que aquí se violan las disposiciones del reglamento vigente para la evaluación de los medios y recursos para el aprendizaje, aprobado por ese mismo Consejo Nacional de Educación mediante la ordenanza 26/2017. Don Julio, ellos en esa orden departamental alegan que esos nuevos libros fueron evaluados
en base a la ordenanza anterior, que es la ordenanza 26/2017. Pero ¿cómo pudieron haber sido evaluados si esa ordenanza requiere que los libros sean evaluados mediante un doble ciego? Y si ellos mismos son los que los hacen y los evalúan, entonces no hay ningún doble ciego. También se violan los artículos 1 y 2 de la ley 22207 en lo concerniente al procedimiento que debe realizarse para la evaluación de los libros de texto sometidos a aprobación. Y algo muy importante, se está violando la ley. Esa ley 2022-07 establece que los libros deben tener un periodo mínimo de vigencia de 4 años. O sea que aquí no debió haberse cambiado libros hasta 2025 y 2026. La administración pública, el ministerio, yo creo que lo que pudo haber hecho fue iniciar el desarrollo de su unidad editorial, empezar a elaborar materiales, a revisarlos, a validarlos, para que dentro de 1 o 2 años puedan hacerse con nuevos libros ya bien revisados, pero no en 8 meses. Porque es que usted no puede violar la ley simplemente porque usted dice que usted tiene una buena intención. Y está violando la ley porque la ley te dice que son 4 años. Entonces, ampliando la brecha entre el sector público y el sector privado. Porque ellos dicen ahora que hay 2 sistemas educativos, uno público y otro privado. Y caen en la contradicción de decir que esos libros que ellos determinaron que no servían y que le salían muy caros al Estado, se pueden usar en el sector privado. Entonces, es que tenemos 2 sistemas educativos ahora. Esto simplemente lo que está es ampliando la brecha y la inequidad entre el sector público y el sector privado, porque al sector privado los están enviando a que usen los libros que ya están probados, aprobados, editados, y al sector público a inventar ahora, a poner 2.3 millones de niños a las escuelas públicas como un experimento. Escuchemos. De acuerdo al nuevo currículum. Pero entonces esos libros que ellos dicen, ¿qué se va a hacer con ellos? Pero los tienen, los pueden vender, ¿cuál es el problema? Pero que a ¿Por qué se va a hacer con ellos? Pero no a los estudiantes. No, en el sector privado, porque hay 2 sistemas. Son los mismos libros público, de los colegios privados. Son los mismos libros que se usarían en el colegio se privado. pueden usar perfectamente en los colegios privados. Señores, al director de la unidad editorial del Ministerio de Educación parece que se le olvida o que él ignora que en este país hay un currículo nacional y que usted no puede tener libros de texto en el sector privado basados en un currículo anterior y que en el sector público usted puede tener libros de texto basados en un nuevo currículo que usted ha actualizado y revisado. Sobre todo cuando estos nuevos libros han sido hechos a la carrera en 8 meses para el gran número de estudiantes que son los del sector público. Entonces, si esos libros no servían, si esos libros no eran adecuados, ¿cómo los envía al sector privado? Donde hay casi más de 500.000 de estudiantes en este país. Es que le están mandando los libros inadecuados al sector privado. Otra cosa que me... Perdón, Juan. ¿Y usted cree que en este país le van a enviar lo que no sirve a los colegios privados? Cuando todo el mundo sabe quiénes son los que estudian en la escuela, en los colegios privados, qué clases son los que van a los colegios privados, los hijos de quién van a los colegios privados. Porque los colegios privados no se lo van a aceptar. O sea, los padres de este país que tienen el poder económico para enviar a sus hijos al sector privado no le van a aceptar a ningún funcionario en el momento que le arruine la educación a sus hijos. No, eso solamente ni los dueños de los colegios privados tampoco, porque eso es un negocio. Eso solamente se lo hacen aquí a los pobres, claro, a los que van al sector público. Porque poner de relajo a 2.3 millones de niños y a los hijos de la familia más pobre de este país solamente será en el sector público, porque estos funcionarios relajan con la administración pública. Entonces, algo peor es que quieren distinguir ahora entre los niños de escuelas públicas en la región fronteriza y los niños que estamos en las regiones urbanas. Escuchemos esto, que es algo mucho más preocupante. Estamos hablando de que se gastaron prácticamente casi 5.000 millones de pesos, ¿no? O sea, ¿en esta gestión? En esta gestión, claro, es decir, en los últimos libros. Esos libros, pero no está ministro. Esos libros el ministro los distribuyó. El libro que le compró en primaria se distribuyó y ahora se han enviado
a los centros de la frontera, lo que se han recuperado, para que estén abastecidos desde antes de comenzar la gran distribución, que empezará desde el próximo día. Fíjense qué gran contradicción. Esos libros que ellos dicen que no son adecuados, dicen que ellos los recolectaron, lo que se compraron, que se usaron, y lo que ellos pudieron recuperar, los enviaron a los niños de la región fronteriza, a las escuelas de la región de la frontera. Entonces los profesores en las provincias de la región fronteriza van a trabajar con otro currículo, con otros libros. Y estamos hablando de la escuela pública, ¿eh? Y los profesores acá de las regiones urbanas van a trabajar con un currículo distinto. Pero esto es una locura. Esto es un irrespeto, esto es una violación flagrante a la Ley General de Educación, que, reitero, solamente se ve en el sector público. Y yo exhorto a todos los gremios de docentes a que de inmediato exijan una explicación. Inclusive, el informe sobre el estado de la educación pública que hizo el Observatorio Educativo de la ADP y que le entregó al presidente de la República en su reunión en el Palacio cuando firmaron el convenio, precisamente exigía que el ministerio presentara a la Asociación Dominicana de Profesores un informe técnico, pedagógico y financiero que justificara el cambio de los libros. De hecho, el pasado martes, en la reunión del Consejo Nacional de Educación, la ADP, AMPROTEP, el sector laboral, el CONEP, se opusieron a ese cambio de libros, a la aprobación de una nueva bibliografía, y el ministro lo aprobó sin importarle nada. No, mire, no, cuando el ministro no, el Consejo Nacional de Educación, pero lo cual es una entelequia, don Julio, vamos a ser claros, don Julio. Aquí el Consejo Nacional de Educación en un 66% está compuesto de funcionarios públicos, ninguno de los cuales se va a atrever a diferir del ministro de Educación. Aquí no hay un Consejo Nacional de Educación, eso no es un Consejo Nacional. ¿Y cuál fue la posición de los representantes de los colegios privados en ese consejo? Los colegios privados, su representante lo aceptó. Sin embargo, a ellos le están mandando otros libros. Oye, ellos aceptaron los libros de otros, no los de ellos. Ellos aceptaron para el sector público, pero ellos no tienen esos libros. Y yo le insisto, una de las modificaciones que aquí se va a hacer a la Ley General de Educación es precisamente la composición del Consejo Nacional de Educación. Porque eso no es ningún Consejo Nacional de Educación. Eso es un sello gomígrafo del ministro del momento. No de este ministro, no de todos los ministros. De todos los, así es, de todos. Entonces, esto no es ningún Consejo Nacional de Educación. Mire, si eso fuera un consejo, cuando el ministro presentó hace 10 meses su propuesta para hacer nuevos libros, ellos habrían requerido al ministro un informe que justificara su propuesta y no se lo requirieron. Entonces, no me diga a mí que es un consejo. Yo, como ciudadano de este país, como contribuyente, le exijo a esas personas que están ahí que hagan su trabajo, que no están ahí para aprobar lo que dice el ministro, que no están ahí para levantar la mano y decir que sí a todo. Y a los mismos representantes del sector privado que estaban ahí, de los colegios privados, que no se atrevieron tampoco a diferir, porque usted tiene que ver quién es quién. Oiga eso entonces, esa parte de los libros de la frontera no tiene sentido y nosotros exigimos una explicación. Por otro lado, como usted decía al principio, cuando al ministro se le quiso cuestionar sobre la calidad de esos libros y se le pregunta qué calificación sacaron esos libros en la evaluación sobre su calidad, él alegaba que no, que el pueblo no tiene que saber eso, que eso solamente lo maneja el Ministerio de Educación. Primero, una violación a la ley 107.13, que es la ley que regula la relación de la ciudadanía con la administración pública. Es una violación a la Ley General de Educación y es una violación a la Ordenanza 26/2017, que dice que los libros deben ser evaluados, transparentados. Pero el ministro tiene la actitud de un dictador, de un monarca, que porque él es ministro, él tiene derecho a hacer lo que entiende y no tiene que rendir cuentas. O sea, la bibliografía que se aprobó no han sido evaluadas, o eso es un proceso. Digo yo. Dice que desconocen el puntaje de esa evaluación. Eso yo tengo que reconocerlo, porque el Ministerio de Educación. Y eso no se debe hacer público, o sea.
digo yo, para saber la calidad de los textos. O sea, no, eso no tiene nada que ver. ¿Ustedes dudan de la capacidad de Roberto Casal? Bueno, yo no estoy dudando de nadie. Yo lo que le estoy haciendo una pregunta. No se vaya a lo personal, yo le estoy haciendo una pregunta. O sea, duda de esa gente, duda del país. Ministro, ministro, antes le dice que es para que los muchachos camareros con la gana. Una vizquica le digo. No, estamos concentrados en usted, ministro. No, eso es para los muchachos. Que después, mire, esos periodistas son los primeros que le exigen eso. Fíjense la actitud del ministro de Educación, hasta su lenguaje corporal le habla de su soberbia, de su falta de espíritu democrático. Y entonces parece que él no entiende lo que es la ley de función pública 4108. Él cuestiona al periodista que si él duda de un profesor famoso de este país, ¿qué tenemos nosotros los ciudadanos que ver con eso? A nosotros, a los ciudadanos, lo que tienen que rendirnos es cuentas claras. Quien nada oculta, nada teme. Y le voy a decir algo, es bueno que lo sepan. Las mismas figuras que durante años hicieron libros en este país son los que están ahora con las academias, con las universidades involucrados en esto. O sea que si lo hicieron mal antes, como él decía, lo van a hacer mal ahora. O sea que lamentablemente aquí lo que no hay es un respeto por la ley, ni por la ciudadanía, ni tampoco por la función pública. Porque es que aquí todo el funcionario del Ministerio de Educación está obligado a rendir cuentas. Entonces, el artículo 31 de la ley 107.13 también establece lo que es el principio de audiencia de los ciudadanos directamente afectados en sus derechos e intereses. Eso que hizo el ministro es una violación al artículo 31 de la ley 107.13, porque cualquier ciudadano tiene el derecho, si él se siente afectado, a que se les rinda cuentas sobre las decisiones del Estado. Asimismo, este artículo consagra lo que es el principio de la participación del público, que dispone de la participación del público en general, con independencia de que se vea o no afectado directamente de un proyecto, de un programa, de una ordenanza. Pero el ministro no respeta nada de esto. También esta ley sobre derechos de las personas en sus relaciones con la administración pública y de procedimiento administrativo dispone que serán nulas de pleno derecho las normas administrativas, los planes, programas, ordenanzas aprobadas por la administración pública que vulneren la Constitución, las leyes u otras disposiciones administrativas. En tal sentido, esa aprobación de bibliografía es nula de pleno derecho y va a ser sometida a la justicia y va a ser denunciada, porque esa bibliografía ha sido aprobada violando las leyes, violando previas ordenanzas, violando inclusive el periodo obligatorio de vigencia de los libros. Pero el ministro lo impone a la mala y no quiere que le pregunten ni que le cuestionen. Fíjense que el informe presentado por ellos recientemente... Perdón, Juan. Perdón, usted dice que va a ser objetada en la justicia, pero ¿quién va a hacer ese sometimiento, esa objeción? El primero que lo va a objetar soy yo, como ciudadano, como maestro y como director del Observatorio Educativo, profesor Juan Valdés. ¿Y el observatorio va a tomar alguna acción? Y esa es una decisión que tiene que tomar la ADP. Yo le exhorto a todos los gremios de este país a que lo objeten y lo cuestionen. Porque es que el ministro no tiene el derecho a jugar con la educación de millones de niños en este país, sobre todo cuando él ni siquiera quiere rendir cuentas. Pero venga acá. Señores, nosotros tuvimos que ir al Tribunal Superior Administrativo para que el ministro nos diera copia de los contratos que había hecho para la elaboración de esos libros, porque se negó a cumplir con la ley de libre acceso a la información pública. O sea, ¿por qué tiene un funcionario público que negarse a entregarte un contrato para tú saber como ciudadano o maestro en qué se basan sus decisiones? Nunca entregó un informe que justificara económica o técnicamente por qué necesitamos nuevos libros. Nunca quiso entregar copia de los contratos y tuvimos que someterlo a la justicia para que él entregara algunos de los contratos. Y ahora dice que él no tiene que darle explicaciones sobre la calidad de esos libros a ese periodista, que el pueblo no tiene que saber qué calificación sacaron, que eso nada más es el ministerio. Pero aquí estamos volviendo a la era de Trujillo en educación. ¿Cómo se puede tener hoy en día en este país un ministro con una actitud tan monárquica y violatoria a las leyes? También, por más que le diga, no se habla de los libros de educación física ni de educación artística del nivel primario.
Tampoco se han enviado a imprimir esos libros de nivel secundario que hacen falta, que son más de 6 millones de ejemplares. Y él habla de que los libros van a estar disponibles, los libros de inglés, en todos los niveles. Pero la impresión de los libros de inglés ha sido ilegal, porque ha sido asignada al PNUD, tanto que se ha denunciado que el PNUD no puede estar ejecutando compras y contrataciones públicas. Escuche lo que él dice sobre los libros de inglés. En el caso de los libros de inglés, es la primera vez que el sistema educativo va a tener todos los libros de inglés disponibles a todos los niveles, gratuitos. Señores, todos los libros de las escuelas públicas a todos los niveles siempre han sido gratuitos. No sé a qué él se refiere, por un lado. Y por otro lado, esos libros que él ha mandado a hacer de inglés, fíjense acá, han sido denunciados por la Asociación de Docentes Ingleses de la República Dominicana desde el 20 de junio ante la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas y ante la Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental, porque esos libros han sido hechos por el PNUD, o sea, la impresión se le contrató al PNUD y tienen un conflicto de interés mucho peor. Esos libros fueron hechos en coordinación con la Universidad Dominico-Americana. Y quien dirige la carrera de inglés en la Universidad Dominico-Americana es la misma persona que dirige el Departamento de Inglés del Ministerio de Educación. O sea, hay un conflicto de intereses serio, porque eso viola la ley de Función Pública 4108 y el Código de Pautas Éticas de la Ley de Función Pública. También se ha denunciado que el programa que quieren hacer de inglés desde tercero a sexto. Nos queda, don Juan. 2 minutos nos quedan. Entonces, todo eso es parte de una doble moral, porque eso ha sido denunciado inclusive en el seminario internacional con Bertie Rodríguez de la Internacional de la Educación. Alertaba sobre instituciones como el PNUD, como la gente de UNICEF, OEI, Educa. En conclusión, en el Observatorio Educativo hicimos un sondeo la semana pasada en 382 escuelas públicas a nivel nacional, en las 18 regionales del país, cuestionando sobre los libros de texto. Y se cuestionaba a las escuelas y a los docentes lo siguiente: ¿creen los docentes que el MINER tendrá listos los 13 millones de libros de texto que hacen falta para el inicio del año escolar 28 de agosto? El 99% de las escuelas públicas dice que no. La segunda pregunta: ¿ha recibido su centro alguno de los libros de texto para estudiantes que ha logrado el ministerio? El 95% te dice que no, un 4% te dice que no sabe. O sea, el 99% de las escuelas públicas al día de hoy no conoce los nuevos libros de texto. La tercera pregunta fue: ¿han recibido los docentes algunas de las guías de maestros correspondientes a los nuevos libros de texto? El 99% te dice que no. O sea, están haciendo una jornada de verano con los docentes sin que estos ni siquiera conozcan en base a qué libros van a trabajar durante todo el año. En general, aquí lo que se sigue es jugando con el derecho de los niños y los docentes dominicanos a tener libros de texto definitivos. Y desde el Observatorio Educativo insistimos en que la educación es un derecho, que no puede ser el capricho de un ministro ni de un grupo de funcionarios públicos que tienen un serio conflicto de intereses. Muchísimas gracias, Julio, y saludos a toda la audiencia.